Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El rey exiliado del desierto muerto. El sol abrasador de Bactor caía sin piedad sobre el metal ennegrecido de una antigua armadura de guerra. Una figura solitaria se arrodillaba en medio de la inmensidad árida, con una rodilla hundida en la tierra cuarteada. Sus manos, cubiertas por gruesas placas de titanio forjado, se aferraban al pomo de una espada enterrada hasta la mitad en el suelo. No era solo un gesto de fatiga. Era una promesa. Kael'thar, último rey de la casa de Sangrakar, respiraba con dificultad dentro de su casco sellado. El filtro de oxígeno chisporroteaba. Los sistemas de soporte vital marcaban los últimos minutos de funcionamiento. No había viento. Solo el crujido seco de las rocas al desplazarse por la expansión sin fin de ese mundo muerto. No quedaba nada. Ni su reino, ni su escuadra imperial, ni su consejo de nobles, aquellos mismos que, con una reverencia falsa, lo traicionaron para conservar sus privilegios ante el dominio del Alto Consejo Galáctico. Fue una alianza de especies lo que selló su destino. Los Sindar, con sus flotas invisibles. Los Draal, con sus venenos silenciosos. Los Sibok, que una vez juraron su espada en nombre del honor. Todos se apartaron. Todos firmaron su sentencia. Porque Kael'thar, a pesar de su linaje, a pesar de su brutalidad en el campo de batalla, se negó a inclinarse. Rechazó entregar sus sistemas planetarios. Rechazó las cadenas doradas del Consejo. Así acabó en Bactor. Un cementerio sin cruces. Un presidio sin guardias. Habían pasado 14 días estelares desde el impacto de la cápsula de escape. Su cuerpo, endurecido por años de guerra, resistía. Su mente, entrenada para la estrategia, evaluaba. Pero su alma ardía. Y no por venganza. Por vergüenza. Porque incluso los que le juraron lealtad eterna se borraron de la historia para sobrevivir. Kael'thar no esperaba rescate. Los drones de vigilancia orbitaban arriba, monitoreando su declive. Cada intento de enviar señal fue respondido con interferencia. Su cápsula, desactivada. Su armadura, sin módulos de comunicación. Su espada, la única herencia que aún podía blandir. El rey exiliado se alzó con dificultad. Los servomotores gimieron bajo el peso. Dio 3 pasos. Luego cayó de rodillas otra vez. No así, murmuró, su voz ahogada por el casco. El eco se perdió en el vacío. Pero entonces ocurrió. Una sombra cruzó el horizonte. Pequeña. Rectangular. Avanzando contra el viento, rompiendo la lógica de ese mundo sin visitantes. Kael'thar entrecerró los ojos. El sistema óptico de su visor se reinició brevemente y logró captar una silueta metálica, descendiendo en espiral. Una nave. No era selkariana. No era del Consejo. Y definitivamente no era una prisión flotante. Era humana. La nave aterrizó a menos de 1 kilómetro. No llevaba emblemas imperiales, ni rastros de las grandes flotas comerciales. Era un transporte militar ligero, con estructura reforzada y sistemas de camuflaje parcialmente activados. A los pocos minutos, 4 figuras descendieron. Una de ellas se adelantó, sin armas, con la cabeza descubierta. Kael'thar no sabía si alucinar o desconfiar. Pero el gesto lo desarmó. Era una mujer. De complexión firme. Su uniforme oscuro llevaba una franja roja en el hombro derecho. Aquí comandante Aline Rocha, Fuerzas de Exploración de la Tierra. Identificamos una señal vital en zona no autorizada. ¿Quién demonios eres tú? Silencio. Kael'thar se irguió lentamente, usando la espada como bastón. Soy lo que queda de un imperio que ustedes nunca conocerán, respondió al fin, su voz amplificada por los altavoces gastados del casco. Los humanos intercambiaron miradas. Pues entonces ven con nosotros, emperador. Antes de que te conviertas en estatua de arena. Aline Rocha no era tonta. Sabía quién era ese ser. Su rostro aparecía en antiguos informes de inteligencia. Kael'thar, el devorador de flotas. El último bastión contra la hegemonía del Consejo. Aquel que desapareció tras el sitio de Eris 7. Un enemigo, pero también un símbolo. ¿Qué haces aquí? Le preguntó, ya dentro de la nave, mientras los técnicos escaneaban su armadura maltrecha. Morir, respondió sin drama. O al menos, eso querían. ¿Quién? Todos. La nave se alejó de la superficie polvorienta mientras los motores rugían. Kael'thar miró por la escotilla.
El desierto seguía allí, pero su figura ya no pertenecía a él. Por primera vez en muchos ciclos, sintió algo distinto a la ira o al vacío. Gratitud. Y algo más, algo que no entendía del todo. Porque ninguna otra especie del Consejo lo habría rescatado. Ninguna habría arriesgado sus protocolos por un enemigo vencido. Solo los humanos. Solo ellos. Mientras tanto, muy por encima, en una estación oculta en la órbita de Bactor, un ojo mecánico observaba. El Consejo ya sabía. Las consecuencias serían brutales. Pero en el centro de la tormenta que se avecinaba, nacía un pacto inesperado. Un exiliado. Una comandante humana. Y un destino que volvería a estremecer la galaxia. Humanos entre fantasmas. El interior de la nave Águila 7 vibraba con cada impulso gravitacional. Las luces de emergencia parpadeaban intermitentemente. El sistema de soporte ambiental luchaba por compensar las condiciones extremas del despegue desde Bactor. Kael'thar permanecía inmóvil en el compartimento médico, con la espalda recta y los brazos cruzados sobre el pecho, como una estatua de metal. La comandante Aline Rocha lo observaba desde la sala de mando. Llevaba 17 años en el espacio profundo, había visto decenas de mundos, enfrentado piratas estelares, derribado casas en órbita baja, pero jamás había sentido una presencia tan intensa como la del antiguo rey selcariano. ¿Estás segura de lo que haces?, le preguntó el segundo al mando, el teniente Ferrer. Si el Consejo se entera. Ya se enteró, interrumpió Aline sin apartar la vista de la pantalla. La señal que captamos no estaba sola. Fue una trampa o un descuido, pero en cualquier caso, ya saben. Entonces, ¿por qué lo trajimos? Aline se giró lentamente. Sus ojos eran firmes, sin dudas. Porque ningún ser merece morir de rodillas en un desierto, olvidado por todos. Y porque esto huele a algo más grande. En la enfermería, el doctor Martín Laredo intentaba escanear el torso blindado de Kael'thar con una sonda de campo. Esto está más oxidado que los restos de Virelsec, murmuró, golpeando el panel externo con cuidado. ¿Puedes quitártelo? Kael'thar lo miró en silencio. Este metal no se quita. Se forja al alma. Martín frunció el ceño. Había oído hablar de las armaduras vínculo de los selcarianos, pero no imaginó que aún existiera una activa. Se rascó la barba. Entonces haré lo posible desde afuera. No prometo comodidad. Kael'thar Ascencio. Por primera vez desde que abordó la nave, parecía relajarse ligeramente. No por la medicina. Por el gesto. Había humanidad ahí. Horas después, en la sala de descanso, los tripulantes se reunieron para discutir el siguiente paso. La Águila 7 no era una nave de combate. Su misión era exploratoria. Pero ahora transportaba al ser más buscado por la mitad de la galaxia. Nos están escaneando, dijo Ferrer. 3 sondas del Consejo nos siguen desde la atmósfera superior. Ignoralas. Si activamos contramedidas, nos delatamos más, ordenó Aline. Mantén la velocidad de crucero y prepara salto vectorial. ¿Destino? La comandante respiró hondo. Sabía que no podía volver a la base terrestre. Tampoco a ningún puesto neutral. Cualquier estación con presencia del Consejo los entregaría. La franja de Yurudán, dijo al fin. Hay un viejo astillero fuera de uso. Lo usaremos para reparaciones y establecer comunicación segura. Ferrer levantó una ceja. Ese sitio está lleno de carroñeros. Y por eso nadie busca ahí. Kael'thar fue invitado a la sala de observación. Frente a una enorme pantalla, las estrellas se movían lentamente. Aline se acercó sin decir palabra, sosteniendo 2 frascos metálicos. Le ofreció uno. Él lo tomó. ¿Qué es? Agua. De Marte. Kael'thar Bibio. No preguntó más. El sabor era puro. Frío. Limpio. Algo que no había sentido desde hacía años. Mi pueblo nunca entendió a los humanos, dijo al fin. Nos veían débiles. Chaoticos. Impredecibles. Y aún así, somos los únicos que volvimos por ti, añadió Aline sin tono de orgullo, solo como hecho. Kael'thar Ascencio. Eso es lo que me inquieta. En la cubierta inferior, 2 ingenieros humanos estudiaban el diseño de la armadura de Kael'thar mediante un escáner remoto. El metal reaccionaba al intento de análisis. Se replegaba. Cambiaba de forma. Como si fuera vivo. ¿Esto es una aleación simbiótica? No. Es más avanzado. Parece responder a impulsos emocionales.
como si el traje leyera su estado mental y se adaptara. ¿Estás diciendo que su armadura lo siente? Estoy diciendo que esa cosa lo ama. Ambos rieron, pero el silencio incómodo que siguió fue más revelador. Nada en la galaxia funcionaba así. Nada, excepto los antiguos. Y Kael'thar era lo último de su linaje. En la franja de Yurudán, la nave descendió entre estructuras flotantes oxidadas y plataformas rotas que orbitaban una luna muerta. Los sensores detectaron varias naves sin identificación, pero ninguna en actitud hostil. Aline ordenó silencio de radio total. Mientras tanto, Kael'thar inspeccionaba un mapa estelar en la sala de comandos. Estaba viejo, desactualizado, pero aún reconocía los nombres de los sistemas. El suyo, Sangrakar, había sido renombrado. Borrado de los registros. ¿Qué buscas? Preguntó Aline al entrar. Un lugar que aún me recuerde. Ella lo observó en silencio. En mi mundo, tenemos un dicho. Aquel que no recuerda su pasado, está condenado a repetirlo. Kael'thar la miró fijamente. En el mío, decimos que quien sobrevive al olvido, se convierte en leyenda. Pero la tregua duró poco. Un estallido sacudió la base. Alamos internas comenzaron a sonar. En las pantallas de la nave, 6 naves ligeras del Consejo aparecieron saliendo de curvatura. Nos encontraron. Gritó Ferrer. Están bloqueando todas las salidas. Kael'thar se levantó. Caminó hasta el arsenal humano. Miró las armas. Frunció el ceño. Eran rudimentarias, pesadas, pero eficientes. ¿Me dejas elegir? Aline asintió. Él tomó un fusil de plasma, lo inspeccionó y lo dejó. Luego escogió una hoja vibratoria de titanio, larga, con una empuñadura sin adornos. ¿Espada? Preguntó Ferrer. ¿En combate orbital? Kael'thar giró la cabeza lentamente. Los dioses no bajan del cielo con rifles. Lo hacen con filo. Las escotillas se cerraron. Los motores se apagaron. El astillero flotante se convirtió en una trampa. Y allí, entre ruinas flotantes, un rey exiliado y una comandante humana preparaban su defensa. Sabían que no podrían ganar. Pero harían historia. Y la historia, esta vez, no la escribiría el Consejo, sino los olvidados. Y los que nunca olvidan. El último bastión de honor. La oscuridad en el astillero flotante era casi absoluta, interrumpida solo por los destellos intermitentes de luces de emergencia y los parpadeos de sistemas antiguos que aún se negaban a morir. Los corredores metálicos, corroídos por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, crujían con cada paso de los soldados humanos que corrían hacia sus posiciones defensivas. Kael'thar caminaba entre ellos con una calma sobrehumana. Su capa oscura, ahora remendada por las manos humanas, flotaba detrás de él como una sombra viva. No pronunciaba órdenes, no gritaba. Solo observaba. Cada mirada que cruzaba con los soldados transmitía algo que no necesitaba traducción: respeto. La comandante Aline Rocha ya estaba en la sala de mando, supervisando el despliegue. Tenía los ojos fijos en la pantalla táctica. Se están posicionando en formación de cerco. Nos cortarán toda salida en menos de 10 minutos, informó Ferrer. ¿Alguna señal de identificación? No usan transpondedores del Consejo, pero sus maniobras son de protocolo estándar. Están aquí para silenciarnos, no para negociar. Aline se giró hacia la consola y activó el sistema de intercomunicaciones. Todos los equipos, estado rojo. Que nadie dispare hasta mi señal. Repito, que nadie dispare hasta que yo lo ordene. En la cubierta inferior, Kael'thar encontraba una pequeña sala de entrenamiento. Allí, solo, desactivó parcialmente su armadura y se colocó frente a un espejo polvoriento. Su rostro, endurecido por cicatrices antiguas, permanecía firme. Pero sus ojos delataban algo nuevo. No era miedo. Era duda. Por primera vez desde que fue coronado, Kael'thar no sabía si luchar o quedarse. Si morir con honor o vivir con propósito. Cerró los ojos. Escuchó su respiración. Entonces, el ruido metálico de paso se acercó. Era Aline. Todos están listos, dijo sin rodeos. Si tienes algo que ofrecer, es ahora. Kael'thar se giró. No soy un símbolo, humana. No soy la inspiración que buscan. No busco inspiración. Busco fuego. ¿Y tú? Ardes por dentro. Silencio. Kael'thar bajó la cabeza. Luego, lentamente, colocó ambas manos sobre su pecho. La armadura reaccionó,
revelando una vieja insignia incrustada en su piel. Era el sello real de Sangrakar, el último vestigio de su casa. Entonces, lucha conmigo, susurró Aline. Él asintió. Hasta que caiga el último traidor. El ataque comenzó con precisión quirúrgica. Explosiones menores en puntos de soporte, sabotajes por nanodrones infiltrados, cortes en los conductos de oxígeno. Era una operación de eliminación silenciosa. Pero los humanos no eran fáciles de borrar. Las torretas defensivas fueron activadas manualmente. Las compuertas selladas con soldadura improvisada. Los sistemas automáticos fallaban, pero el coraje humano compensaba con creces. En el corredor principal, Ferrer dirigía un grupo de 6 soldados hacia el sector de acoplamiento. Sus armas, viejas pero fiables, abrían fuego contra las unidades de asalto del Consejo, androides sin rostro, implacables. Entonces, entre los gritos y el zumbido de plasma, una figura saltó desde una plataforma superior. Kael'thar, con la espada vibratoria en alto, cayó sobre el primer androide como una tormenta de acero. El impacto lo partió en 2. El segundo enemigo intentó disparar, pero el filo cruzó su cuello antes de que el disparo saliera. En menos de 20 segundos, 5 cuerpos metálicos yacían en el suelo. Los soldados humanos quedaron paralizados. Ese loco los está destrozando a mano limpia. Gritó uno. No está loco, dijo Ferrer. Es un rey sin reino. En la sala de mando, Aline recibió el reporte. Kael'thar está manteniendo el flanco oeste casi solo, informó una operadora. Pero no durará mucho. Sont demasiado. Entonces hay que hacer que valga cada segundo que gane. Aline marcó coordenadas en la consola. Vamos a activar el núcleo de descompresión. Si las cargas no nos matan, les abrirá una brecha. Ferrer se comunicó desde el sector sur. Eso podría volarnos también a nosotros. ¿Tienes una mejor idea? No. Entonces prepárate para volar. La batalla se intensificó. En el centro del astillero, Kael'thar avanzaba como una sombra viviente entre fuego y humo. Su armadura se adaptaba, cubriéndolo de placas nuevas mientras combatía. Cada enemigo que caía no lo debilitaba, lo fortalecía. Los sensores de los androides detectaban patrones impredecibles. Sus algoritmos, entrenados para enfrentar tácticas del Consejo, no sabían leer a un rey alienígena luchando con la rabia de los caídos y el honor de los antiguos. Pero incluso los dioses se cansan. Kael'thar comenzó a sangrar. Un corte en el abdomen. Una articulación expuesta. Un impacto en la espalda lo arrojó contra una viga. Los androides rodearon. Entonces, una ráfaga de fuego atravesó el humo. Atrás, basura mecánica. Aline Rocha, cubierta de hollín, apareció con 2 fusiles de pulso. Ferrer y su escuadra la seguían. Las balas llovieron sobre los enemigos. Los pocos que sobrevivieron fueron rematados por la espada del rey. Cuando todo quedó en silencio, Aline se acercó. ¿Aún puedes pelear? Kael'thar se incorporó con dificultad. Ahora más que nunca. En la sección técnica, las cargas estaban listas. Ferrer miró el temporizador. Tenemos 30 segundos después de la activación. Suficiente, dijo Aline. Presionó el detonador. Un rugido sordo recorrió la estructura. Una brecha de escape se abrió hacia el vacío. El campo de gravedad artificial fluctuó. Los enemigos fueron arrastrados hacia el abismo. Los humanos se aferraron a las estructuras internas. Kael'thar saltó hacia una compuerta con un brazo desgarrado. Aline lo sostuvo antes de que cayera al vacío. ¿Así termina un rey? Le preguntó. No, respondió él jadeando. Así empieza una guerra. Cuando el silencio volvió, la tripulación humana contaba sus bajas. 13 muertos. 26 heridos. El astillero, inservible, pero vivos. Y con ellos, un símbolo. Kael'thar se presentó ante todos. Los observó en silencio. Uno por uno. Mi pueblo los llamó primitivos. Yo también. Pero hoy, he peleado al lado de gigantes. Se arrodilló. Los humanos quedaron atónitos. Aline se acercó. Le extendió la mano. No te arrodilles. Levitate. Entonces llévame donde pueda devolver la herida que me hicieron. Ella asintió. Estás en el lugar correcto. La nave Águila 7 se alejó del campo de escombros, rumbo hacia un nuevo sistema. La señal enviada al Consejo decía que habían sido destruidos. Una mentira útil. Porque mientras el Consejo celebraba su supuesta victoria,
Algo se gestaba en la sombra. La unión más improbable. La semilla de una rebelión. Y un nombre que pronto todos volverían a temer. Kael'thar, el exiliado humano. La ira de los traidores. La nave Águila 7 flotaba en el límite del sistema Norin, ocultándose entre los anillos de asteroides como un animal herido que no deja de mirar por encima del hombro. Las luces estaban atenuadas. Los motores, en reposo. No por precaución, sino por necesidad. Las reservas de energía estaban al límite, pero el verdadero pulso latía en su interior. Kael'thar, con las heridas aún cicatrizando en su torso, estaba de pie en la sala de mando. Frente a él, un mapa estelar proyectaba los sistemas cercanos. A su lado, Aline Rocha estudiaba los movimientos recientes del Consejo. Habían detectado picos de actividad en sectores que antes estaban desiertos. Están movilizando flotas fuera de sus territorios centrales, comentó Aline, sin apartar la mirada del holograma. Como si prepararan un asalto a gran escala, pero no sabemos contra quién. Kael'thar, con la voz profunda, respondió. Contra mí. O contra lo que yo pueda representar. Ferrer, sentado cerca, se removió incómodo. No entiendo algo, ¿por qué tanto escándalo por un solo hombre? Fuiste rey, vale. Pero ya no tienes ejército. No tienes flota. Solo estás tú. Kael'thar lo miró fijo. Porque lo que el Consejo más teme, no es una flota. Es una idea. Ese mismo día, en una luna artificial del sistema Erox, los representantes de las razas dominantes del Consejo se reunieron en una sesión secreta. La imagen de Kael'thar vivo, combatiendo junto a humanos, había sido captada por sondas no autorizadas. Era una vergüenza. Una amenaza. Una chispa. Debe ser eliminado, declaró la matriarca Sindar. No puede circular entre los vivos como si no hubiera sido juzgado. Y los humanos deben pagar por acogerlo, añadió un emisario Ivok. Han cruzado la línea. El alto magistrado Drensar, un ser sin ojos, solo tentáculos y una voz sibilante, dictó la orden final. Activad a los guardias del juicio. Eliminad la nave. Y que la humanidad entienda que desafiar al Consejo es suicidio. En la Águila 7, Kael'thar meditaba en el compartimento trasero. Encendió una antigua esfera de datos. No era humana. Era un relicario mental xelcariano. Solo su linaje podía acceder a él. La esfera flotó, giró, y luego proyectó imágenes. Rostros. Voces. Juramentos. El pasado. Vio a su esposa, muerta en Eris 7. A su hijo, ejecutado por traición durante el golpe de Estado. Y luego vio algo inesperado. Una transmisión interceptada. Humanos, defendiendo su nombre ante el Consejo. No era un monstruo, era un comandante. Uno que luchó con honor. Kael'thar cerró los ojos. Su alma ardía otra vez, pero no por venganza, sino por justicia. La alerta sacudió la nave. Contacto hostil. Gritó Ferrer. 3 cruceros pesados se aproximan. Tecnología del Consejo. Armamento activo. Aline corrió a la consola. ¿Cuánto tiempo tenemos? 4 minutos hasta que salten dentro del rango. Eso no es una patrulla. Es una ejecución, dijo Aline, endureciendo la mandíbula. Kael'thar se acercó. No huyas. Palimos. ¿Con qué? ¿Con cuchillos y voluntad? Con rabia. La comandante miró a su equipo. Muchos heridos. La moral baja. Pero aún quedaban manos dispuestas a empuñar un arma. Y entonces, recordó algo. Una carta bajo la manga. Llamen al hangar 3, ordenó. Activad los contenedores marcados como M01 a M07. Ferrer abrió los ojos. ¿Los mirmidones? Aline Asensio. Ya no hay líneas que no estemos dispuestos a cruzar. Los mirmidones de Marte eran soldados experimentales, modificados genéticamente, con implantes sinápticos que respondían al pensamiento táctico. Prohibidos por las leyes de combate interestelar, fueron creados en secreto para una guerra que nunca llegó. Hasta ahora. Los contenedores se abrieron con un siseo. 7 figuras emergieron. Altos. Silenciosos. Cubiertos de placas negras. Sus ojos brillaban en rojo. Uno de ellos se acercó a Kael'thar. ¿Tú eres el objetivo prioritario? Kael'thar ladeó la cabeza. No. Soy el que va al frente. Las compuertas externas se abrieron. En el espacio, los cruceros del Consejo desplegaban drones de asalto.
Cientos de esferas metálicas descendían como enjambre. Los humanos, junto a los mirmidones y Kael'thar, se posicionaron en el corredor principal, que ahora funcionaba como una trampa. Los primeros drones entraron. Fuego cruzado. Explosions. El rugido de la batalla fue absoluto. Kael'thar se adelantó. Su espada cortaba como si el vacío obedeciera su voluntad. Los mirmidones se movían como fantasmas, eliminando enemigos antes de que siquiera detectaran peligro. Aline y Ferrer dirigían desde el centro, disparando sin cesar. Pero eran demasiados. Por cada dron destruido, llegaban 10 más. No lo lograremos, dijo Ferrer jadeando. Sí lo haremos, respondió Aline. Pero necesitamos una ruptura. Kael'thar se acercó. Tenía sangre en la armadura. No suya. Llévame al núcleo enemigo. ¿Estás loco? Sí, pero si muero, que me recuerden. Kael'thar abordó una cápsula de infiltración. Uno de los mirmidones lo acompañó. El plan era simple, impactar directamente en la nave comando y detonar un pulso que la dejara inservible. La cápsula cruzó las líneas enemigas. Esquivo disparos. Atravesó la defensa externa y se incrustó en el casco enemigo. Adentro, el silencio era puro. Kael'thar y su acompañante avanzaron destruyendo centinelas uno por uno. Llegaron al núcleo. Plantaron la carga. El mirmidón fue alcanzado por un rayo de plasma. Kael'thar lo sostuvo mientras agonizaba. ¿Por qué me sigues? Preguntó. Porque tú no nos abandonaste. La explosión sacudió el espacio. El crucero del Consejo se partió en 3. Las otras 2 naves se replegaron. La batalla se detuvo. La Águila 7 recogió una cápsula de emergencia poco después. Aline corrió al compartimento. Kael'thar salió arrastrándose, quemado, sangrando, pero vivo. No fue el fin, murmuró. Fue una advertencia. Esa noche, en la bitácora de la comandante, se grabó una frase. Luchamos con un exiliado. Pero lo que vimos, fue un rey. Y esta guerra, apenas comienza. La promesa del fuego. La nave Águila 7 flotaba en el espacio profundo, lejos de cualquier ruta comercial o baliza de navegación. La explosión del crucero del Consejo había generado un eco electromagnético tan fuerte que, durante horas, todo el sistema había permanecido ciego. Silencio. Oscuridad. Y en medio de ella, un susurro comenzó a recorrer las frecuencias ocultas del espacio. Kael'thar está vivo, y no está solo. La sala médica improvisada en el módulo trasero de la nave olía a metal y antiséptico. Kael'thar yacía en una camilla, con el torso vendado y el brazo izquierdo inmovilizado. Los sensores de signos vitales registraban lecturas inusuales, frecuencia cardíaca acelerada, actividad cerebral agitada, pero ninguna señal de sufrimiento. No entiende el concepto de descanso, murmuró el doctor Laredo mientras lo examinaba. Es como si su cuerpo se negara a detenerse. Kael'thar abrió los ojos. Mi pueblo no descansaba. Dormíamos con las armas junto al corazón. Aline, que había estado en silencio a un lado, se acercó. No estás en Sangrakar. Estás entre humanos. Y aquí, los guerreros también sanan. Kael'thar la miró largamente. Entonces enséñame cómo. Horas después, ya de pie, Kael'thar solicitó acceso a los sistemas de transmisión. Quería enviar un mensaje. Aline se negó al principio. Era demasiado arriesgado. Pero tras una conversación tensa, accedió. Solo bajo una condición, el mensaje debía ser una llamada, no una amenaza. Kael'thar asintió. Una promesa. No una amenaza. La transmisión fue enviada en una frecuencia antigua, utilizada durante las guerras coloniales. Difícil de interceptar, imposible de rastrear. El mensaje, simple. No busco venganza. Busco redemption. Aquellos que fueron traicionados, exiliados, olvidados. Venid. En el fuego forjaremos algo nuevo. Ya no somos especies aisladas. Somos los que recuerdan. Luego firmó con un título que no usaba desde hacía años. Kael'thar, hijo del último reino. En distintos rincones de la galaxia, el mensaje encendió brasas dormidas. En un asteroide prisión del sistema Barnor, una anciana soldado selcariana rompió sus cadenas y comenzó a organizar una fuga. En un planeta industrial ocupado, un escuadrón de desertores humanos, creídos muertos, resucitó su estandarte. En una luna devastada por los Draal, un niño mestizo, mitad humano, mitad Sindar, transmitió la señal desde una antena rota.
La chispa se había encendido. Mientras tanto, en la Águila 7, Ferrer miraba los monitores. Están llegando respuestas, decenas de ellas. Algunos en clave selcariana. Otros en lenguas olvidadas. Todos piden coordenadas. Aline cruzó los brazos. Entonces vamos a necesitar un lugar donde encontrarnos. Kael'thar caminó hacia el mapa estelar. Conozco uno. Nadie osa acercarse. Demasiado simbólico. Demasiado temido. ¿Dónde? Sangrocker. Todos se miraron. ¿Tu planeta natal? No, ya no me pertenece. Pero el Consejo aún lo teme. Lo tienen bajo vigilancia mínima. Solo simbólica. Les basta saber que está muerto. Aline sonrió. Entonces vamos a devolverle la vida. La travesía hacia el sistema Sangrakar no fue directa. Utilizaron rutas de contrabando, estaciones abandonadas y viejos portales cuánticos aún activos. En cada escala, se unían más naves. Cazadores exiliados. Familias sin bandera. Milicianos humanos con prótesis rudimentarias. Incluso androides abandonados por el Consejo, reprogramados por refugiados. Una flota sin escudos. Sin color. Sin nación. Pero con un objetivo común. Al llegar a las afueras de Sangrakar, Kael'thar sintió un nudo en el pecho. Las órbitas estaban llenas de basura espacial. La atmósfera del planeta mostraba cicatrices, impactos nucleares, nubes químicas, tormentas de radiación. Pero el núcleo aún giraba. Y eso bastaba. El descenso fue lento. Desde el aire, las ruinas de la capital imperial aún se alzaban, como huesos de un gigante caído. Las torres rotas, los templos destruidos, los estandartes quemados. Aline bajó con Kael'thar. Los acompañaron los primeros cientos de seguidores. Un niño humano se acercó al rey alienígena con una pequeña flor en la mano. ¿Eras tú el que vivía aquí? Kael'thar se arrodilló. Sí. Y fallé. El niño le ofreció la flor. Entonces vuelve a empezar. Esa misma noche, encendieron las primeras llamas. No eran fogatas. Eran fuegos ceremoniales. Como en los antiguos ritos de coronación selcarianos. Kael'thar caminó entre ellos en silencio. Uno a uno, los miembros de cada especie, cada clan, cada fragmento olvidado, colocó algo simbólico en el fuego. Una medalla. Un trozo de armadura. Una fotografía. No para quemarla. Para fundirla con los demás. Aline se le acercó. ¿Qué es esto? Kael'thar alzó la mirada, con una expresión que no se le había visto antes. Una promesa. ¿De qué? De que si el Consejo quiere borrar nuestras historias, tendrá que hacerlo en un nuevo campo de batalla. Uno que nunca dominaron. ¿Y cuál es ese? El corazón. Mientras hablaban, los fuegos iluminaron las ruinas de la ciudad imperial. Y, por primera vez desde la caída, se volvió a escuchar un canto. No era un himno de guerra. Era un lamento convertido en fuerza. Una plegaria transformada en rugido. Kael'thar alzó su espada al cielo estrellado. Aquí, donde morimos, volveremos a nacer. Y todos respondieron al unísono. En el fuego. Donde caen los dioses. La galaxia contuvo el aliento. El mensaje enviado desde Sangrakar no era una invitación. Era un desafío abierto al Consejo Galáctico. Kael'thar había alzado su voz, y miles de mundos olvidados despertaron. Las respuestas no se hicieron esperar. El Consejo, temeroso de lo que estaba germinando, movilizó su mayor flota en siglos. No por protocolo. No por estrategia. Por pánico. El sistema central, Elión Prime, fue sellado. Pero era tarde. La rebelión ya no era una idea. Era una fuerza viva que se dirigía directo a su corazón. En el interior de la Águila 7, la tensión era palpable. Todos sabían lo que venía. No habría retirada. No habría negociación. Aline se reunió con Kael'thar en la sala de estrategia. Entraremos por el corredor de Sigma. Están concentrando las defensas en los accesos principales. Si forzamos el salto cerca del campo gravitacional, podríamos romper la línea. Kael'thar, ahora revestido con una nueva armadura forjada en Sangrakar, asintió. ¿Qué probabilidades tenemos? 0, respondió Aline sin parpadear. Perfecto, dijo él, con una sonrisa apenas perceptible. La flota rebelde emergió de curvatura como una mancha de sombra sobre la luz. Naves oxidadas, módulos remendados, cargueros convertidos en corbetas. No era una armada.
Era un grito colectivo con motores. El Lion Prime, la joya del Consejo, se alzaba en el centro, protegida por 3 anillos defensivos y una flota de combate con armamento planetario. Los sistemas de alerta sonaron por toda la capital galáctica. Los ciudadanos, educados para creer que el orden era eterno, miraron al cielo con miedo. Y entonces, comenzó la tormenta. Kael'thar encabezaba el primer grupo de abordaje. Aline, en la Águila 7, dirigía el núcleo de comando. Los mirmidones reactivados abrían paso con precisión quirúrgica. Los exiliados de 1000 razas distintas luchaban hombro a hombro, sin banderas, sin himnos, solo con la furia de los siglos cargada en sus cuerpos. Las defensas del Consejo eran poderosas, pero predecibles. Su arrogancia era su debilidad. Cada paso que los rebeldes daban, era un latido más cerca del centro de poder. El Palacio del Concilio, una estructura flotante rodeada de torres de cristal y escudos atmosféricos, comenzó a temblar. Kael'thar, acompañado de un pequeño escuadrón humano, logró romper la última barrera. Las compuertas se abrieron con violencia. Los miembros del Consejo, protegidos por élites blindadas, esperaban confiados. «Has venido a morir, Kael'thar», declaró Drensar, el líder sin rostro. Kael'thar avanzó solo. «He venido a recordarles que los dioses también sangran». Lo que siguió fue una carnicería. Kael'thar, empuñando su espada y un puño de fuego, se abrió paso entre los guardianes del Consejo. No era solo fuerza. Era furia contenida, precisión milimétrica, voluntad imparable. Pero los números eran infinitos. Uno de los proyectiles atravesó su costado. Otro, su pierna izquierda. Aún así, continuó. Aline irrumpió segundos después, disparando con ambos brazos, sangrando de la frente. Lo alcanzó cuando ya estaba de rodillas, frente al trono del Consejo, su respiración entrecortada. «Kael», susurró ella, cayendo a su lado. Él le tomó la mano. «Que no me lloren, que me griten». Ella sonrió, llorando. «Todos lo harán. Te lo juro». En el último suspiro, Kael'thar clavó su espada en el suelo de la sala del trono. Una señal. Una marca. Una promesa. La señal se transmitió por toda la red galáctica. No fue una proclama. Ni una amenaza. Fue una imagen, un rey arrodillado, sangrante, en el centro del poder galáctico, con su espada clavada como nuevo eje de justicia. Horas después, los representantes menores del Consejo comenzaron a huir. Algunos se rindieron. Otros fueron arrastrados por su propio pueblo. Las estructuras del dominio se derrumbaron como castillos de polvo. La rebelión no tenía un nombre unificado, pero tenía una figura. Kael'thar. En Sangrakar, se levantó un mausoleo en lo alto de la antigua ciudad imperial. No era una tumba. Era un faro. Aline colocó la espada de Kael'thar en su centro. Y en todas las lenguas conocidas se inscribió una sola frase, repetida como juramento universal. Ellos fueron los únicos que no nos olvidaron. Ellos fueron los humanos. Fin de la historia.